ángeles de Dios, mis queridos hermanos, les saludamos con alegría esta mañanita, medio así como que ventea fresco, con un airecito así como del día de hoy, fresco como la mañana, en esta segunda semana de Cuaresma, en la que estamos conmemorando a las santas Felicitas y Perpetua. Estas dos mujeres fueron mártires y fueron ejecutadas en el año 203 después de Cristo bajo el gobierno de Septimio Severo, y se ve que era bastante severo el señor porque no las perdonó, pero para nada. Me enteré un poquito del chisme y resulta que aunque Perpetua era la señora de la casa y Felicitas era su doncella, algo así más o menos, ¿verdad? Y las dos se convirtieron al cristianismo y ahora sí que pues dijeron que todas y bolas, les dieron cuello a las dos. La señora de la casa. Sí, pues sí. Y se llamaba Perpetua. Pues no fue muy perpetua que digamos, pero pues sí que pasó a la perpetuidad. A la perpetuidad, sí. Le hizo honor a su nombre. Sí. Bueno, pues hoy el Salmo nos recuerda que el Señor es compasivo y misericordioso, que no se nos olvide. Saludamos con gusto a Daniel, quien ya tiene aquí todo preparado y está bien sonriente como cada sábado. Yo he pensado por qué es tan sonriente y digo, pues es que es el primer programa, entonces por eso está sonriente, ya quién sabe en la tarde cómo sea a la hora de la salida. Pero cuando le dé hambre. Tenemos la suerte de verlo siempre de buen humor porque somos el primer programa en la mañana. Así que muchas gracias, Daniel, por tu servicio. Y para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Katy, si nos haces favor. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración. Ven, oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana. Amén. Amén. Ay, está bastante claro, ¿no? Hoy el himno de laudes de hoy sábado es esa poesía de un poeta muy famoso que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que también dice: y cuántas veces, oh hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. O sea, como que nos hacemos y aquí, bueno, pues sí, yo también no quiero endurecerme porque después dice uno, mañana empiezo. Y todo mañana. Y no, somos el hombre del mañana. Era Amado Nervo. La generosidad. Tengo cierto temor de equivocarme, pero creo que era Amado Nervo. Pues yo tenía más temor que tú, así que no me atreví ni a decir Amado Nervo, porque no vaya a ser que luego la riegue uno, pero sí, es muy bonito ese poema, bueno, pero... Y el laudes también habla de animados unos a otros mientras perdura el hoy. Nada más tenemos el hoy, el presente hoy. Para hacer las cosas, y porque ya mañana quién sabe. Muy bien, ¿sí? Bueno, pues en esta oración que pedimos 3 dones del Espíritu Santo, ya nada más en la semana pedimos los otros 4 dones, ¿va? Que no se nos anden olvidando. Aún se nos faltan 4, ¿verdad, Moni? Sí. Bueno, pues vamos con Luis, que nos hablará de manera especial de quien el Papa Juan Pablo II decía espejo de todas las virtudes. Vamos a nuestra sección Introducción a la Biblia. Pues espejo de todas las virtudes es María Santísima, que hoy vamos a hablar de María en las Sagradas Escrituras, mi querido oyente, muy buen día. Y pues vamos a compartir esto, no como en la forma tradicional que conocemos el tema, sino vamos a ir buscando, dándole vueltas por ahí, por otras perspectivas, sobre todo perspectivas divinas en las Sagradas Escrituras, en la que podemos percibir la presencia de María Santísima, pues maternal y muy serena, como es ella. Y debo confesarle, mi querido oyente, que no soy doctor en la materia, así que éntrele con paciencia. Fíjese, cuando tomé esta clase en el bíblico ahí con la maestra Nitza, yo no era muy mariano, que digamos, cuando entré a esa clase, pero pues, pensaba que era relacionado con las advocaciones y las apariciones, religiosidad popular, cosas así. Pero en la clase con la maestra Nitza me cambió por completo la mentalidad, y me llevó a encuentros bonitos con María.
Entonces, bueno, veremos algunos aspectos que nos enseña la Biblia y por qué razones le damos a María Santísima ciertos títulos. Por ejemplo, ¿por qué le llamamos Reina Madre? ¿Cómo es que sale esto? Entonces le ruego, téngame cierta paciencia. Pues vamos a ir desarrollando esto así como se arman los legos, los niños, ¿no? Los bloques legos, vamos ensamblando unas piezas y luego otras, y las bases, y luego al final hacemos un ensamble. La Biblia tiene varias escenas en las cuales alguien, sobre todo el Antiguo Testamento, alguien se pone en presencia del rey. Esto describe costumbres, sobre todo costumbre judía, como pueblo y los monarcas que tenían. Por ejemplo, en Reyes, en el primer libro de Reyes 10, nos relata cuando la reina Saba fue a conocer a Salomón. Y dice, cuando estuvo en la presencia de Salomón, ándele, aquí vemos a una reina, la reina Saba, entrando en la presencia del rey Salomón. O sea, se nota que hay respetillo. De hecho, la reina de Saba, ella tenía admiración y respeto, según lo describe ahí en la Biblia, por Salomón. Entonces entra en la presencia de él. Otras ocasiones hay súbditos que entraban en presencia del rey con mucho respeto, reconocían la grandeza del monarca. Generalmente pues iba a pedir algo, un favor, justicia, soluciones, consejos, pero no llegaban así nomás de repente, como que llegaban interrumpiendo al rey, como a veces yo llego, interrumpo a mi jefa en la oficina, ¿no? Y, no, era muy serio, era considerado una ofensa. Había incluso riesgo de que pudiera perder la vida una persona que abordara al rey así nomás sin aviso. Fíjese, Esther, el libro de Esther de 15 nos dice que ella, siendo la esposa del rey, dice, se atrevió. Dice, después de pasar todas las puertas, se encontró en presencia del rey. Estaba en su trono real y se veía muy respetable. Ándale. Son dos ejemplitos, pues, sin narrar el resto de las historias, ¿no? Son diversas. Pero lo que quiero enfatizar es en eso, la importancia que se le daba al acto de llegar a su majestad, delante de su majestad. Era entrar en la presencia, que simboliza un reconocimiento de su autoridad, de su soberanía, de su poder. Es un acto de sumisión, respeto hacia la máxima autoridad. Creo que hoy por hoy, incluso los reyes que existen, es el aviso previo de una persona que llega y la anuncia, y luego tiene que entrar el otro y hacer caravana. Entra en presencia del rey. Puede ver una serie por ahí de Netflix de la reina Isabel, cómo entraba la gente en su presencia. Entonces, bueno, aquí lo que vimos, una era reina, la otra era la esposa del rey, y seguían la tradición con respeto. Un tercer caso. Primera Reyes 2, dice, entró Betsabé a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. Ándale. Aquí la cosa cambió. Esta mujer entró muy confianzudita y no viene a pedir algo para ella. Viene a interceder por alguien más. Está interesante, ¿no? ¿Y qué hizo Salomón cuando la vio? Sigue diciendo la Biblia. Dice, se levantó el rey para recibirla y se postró ante ella. Se sentó después en su trono y pusieron un trono para la madre del rey, la cual se sentó a su derecha. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Esta es Betsabé, la mamá de Salomón. Salomón, antes su mamá, era otro. Cierto es que él seguía siendo rey, pero ella era la reina madre. Y ya sabe a dónde voy pues con el tema. Cierto es que ella no reinaba. Es cierto, el que reinaba era Salomón, pero ella le podía hablar con confianza. Le podía aconsejar, consolar, le podía echar porras y alguna que otra vez un jaloncito de orejas, como lo hace toda mamá con sus hijos. Y entonces este es un subensamble de bloques Lego, pues ahí lo ponemos aparte porque estamos armando esto sabroso. Vamos a otro detalle bíblico. En varios pasajes se relata la aparición de los ángeles. Por ejemplo, a Gedeón se le apareció un ángel, a Balaam y su burra se les aparece el ángel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Lucas 1, a Zacarías se le aparece un ángel. Y aquí nos detenemos en este punto. Vamos a sacarle video a esta parte. Mira, Zacarías estaba sirviendo en el templo. Y ahí vamos allá adentro del templo. Está Zacarías, está solo, el pueblo se quedó afuera. Y dice Lucas 1, se le apareció el ángel del Señor. En otras palabras,
Los ángeles se aparecen a los seres humanos cuando Dios así lo quiere y llevan el mensaje de parte de Dios. Igual que a María, se preguntará usted. A ver, vamos a ver, ahí mismo Lucas 1 del 26 al 28, le leo fragmentos, dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen. Nos acordamos, ella era María de Nazaret. Bueno, imagine usted los instantes en que de este viaje viene el ángel, lleva información confidencial, es un mensaje que lleva esta muchacha. Puede decir que no, pero también puede decir que sí, y si en caso de que ella sí acepte, ella será la madre del Hijo del Altísimo, del Salvador, del Mesías, de aquel que es el único Hijo del Dios verdadero, del que será el Cristo Rey. Y si ese niño que nacerá de su vientre, de esta muchacha, a donde va él a darle el aviso, él será el rey del universo, ese bebé. Entonces, si él es el rey del universo, ella va a ser la reina madre. El ángel sabe a quién le va a dar este mensaje si ella acepta que sí. Y entonces entramos, pues ya dice, vamos a seguir ahí donde dice Lucas: entró el ángel a su presencia. Ahí el ángel Gabriel reconoce a María como la reina madre. Y a partir de que ella dice sí, es el fiat de María, los ángeles empiezan a reconocerla como su reina, la reina celestial, la reina de los ángeles, porque es la mamá del rey del universo. Así de fácil. Nuestra fe en María, nuestra confianza en María, no la vemos como una diosa, porque no es una diosa, es la mamá de Dios Hijo. Es la reina madre. No, pues hay respetillo ahí. El ángel la reconoció. Por eso la reconocemos como tal. Y entonces comparto esto con apoyo bíblico, pues. No estamos hablando de advocaciones, no estamos hablando de apariciones, no estamos hablando de los siglos después de Cristo. No. Es las Sagradas Escrituras. Hay una base bíblica en nuestra creencia, en nuestra vocación mariana. ¿Nos vamos a otro tema? Este es el siguiente bloque de legos que vamos a hablar. El Arca de la Alianza. ¿Por qué se le llama el Arca de la Alianza, María? En las letanías lo decimos, ¿verdad? Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Fuerza mística, ruega por nosotros. Y nos pasamos del Arca de la Alianza como cualquier otra de las letanías. ¿Qué relación tiene ella con el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento a lo que es el Nuevo Testamento acá con María? María es una persona, el arca era un objeto. Entonces, vamos dejando las diferencias, pero vamos a analizar cosas en común. Ambas representan un pacto. El Arca de la Alianza simbolizaba la presencia y la guía de Dios para el pueblo, en su pueblo, con su pueblo, y establece una antigua alianza con ellos en Éxodo 25. Mientras que María llevaba en su cuerpo a Dios mismo en persona, en su vientre, porque Él es el Hijo único de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahí ella lo llevaba. Inicia así el camino para que Dios establezca una nueva alianza con su pueblo. Ella está embarazada y lleva a él, Emmanuel, al Dios con nosotros. Ella lo cuidaba, estaba dispuesta a darlo todo y lo dio todo por él, de hecho. Lo arriesgó todo por él. Lo amó como ningún otro ser humano ha amado a ese hijo. El arca, fíjese, llevaba dentro, el Arca de la Alianza llevaba dentro las tablas de la ley. María llevaba en su vientre al Evangelio mismo. A ese que vino a darle plenitud a la ley de Moisés sin quitar ni una sola coma de ella. El arca contenía una vasija con maná, tenía muestra ahí del maná y la traía la vasija con el maná. Y ese pan que era el que aparecía todas las mañanas, ¿no? Como obra de la providencia divina, cuando iba el pueblo a través del desierto, lo alimentaba. Y entonces por eso el pueblo no pasaba hambres, lograron llegar a la tierra prometida porque iban alimentados por el maná. Pues María llevaba en su mismísimo ser al mismísimo pan bajado del cielo, al que alimenta el alma, al que nos llena de bondad, de ánimo, de entusiasmo, de fortaleza, de dulzura y que nos lleva y nos da la vida eterna. El maná daba el alimento y vida para un día. El Hijo de María de Nazaret es el Hijo único de Dios, es el alimento de vida eterna. No nos da alimento no para el postre, Él es el alimento
no nos lo da, nos lo regala. Él se da a sí mismo como alimento para que tengas tu vida en abundancia. Ella es quien lo cargó en su vientre, quien le dio su alimento con su propia sangre. Hijo, es una maravilla esto. Tercer punto, el arca contenía la vara de Aarón. Aarón era el sacerdote que ofrecía sacrificios por el pueblo ante Dios, intercediendo por ellos. María llevaba consigo al sumo y eterno sacerdote, el que se ofreció en un sacrificio eterno en la cruz por ti y por mí, y que se ofrece en cada Eucaristía, y que a cada instante intercede ante el Padre por nosotros. Esa es la calidad de mamá que tenemos en la Iglesia Católica, Santísima Madre María. Por eso la Iglesia la invoca como arca de la alianza, y por eso le pedimos que interceda por nosotros. Si no me cree, mire, todavía échese un clavadito a Hebreos 9:4. Hay un contenido ahí interesante. Se lo dejo de tarea. Mi querido oyente, la presencia dulce y amorosa de María sobre la que la Iglesia nos enseña no es un invento. Su fundamento inicia en la Biblia. Después vienen las apariciones, las advocaciones, como usted le quiera llamar. Si tú tienes vocación mariana, qué bueno. Recuerda que ella siempre te lleva a Cristo. Es reina madre, es arca de la alianza, en sus sentidos simbólicos y metafóricos, si así lo quieres, y todo lo que quiere es que tú y yo nos convirtamos a su Hijo, y nos quiere llevar a Él, y intercede ante Él por nosotros, y ella sola busca que nos salvemos, igual porque es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Ella nos da su buen consejo en el Evangelio de Juan 2:5. Ustedes hagan lo que Él les mande. Por eso también le decimos madre del buen consejo. No, pues, ¿para qué quieres más? ¿Para qué te andas hincando en cada esquina ante quién sabe qué piedras y supersticiones y estrellas que se acomodaron en la noche? No, hombre, deja esas cosas. Ve con María Santísima y pídele que te lleve de su mano ante Jesús. A propósito de estrellas, estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana también es cierto, bíblicamente se le menciona, sí. Pues fíjate cuántas cosas aparecen en la escritura que nos pasan de noche. Digo, nos pasan porque sí, o sea, no, es que aquí, es que esto es una fuente inagotable de sabiduría y de cosas, y a veces tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver más adelante, pero dice uno las cosas nomás porque así se las enseñaron, pero como que no le damos el sentido profundo que tienen, ¿no? El significado, como decía ahorita Luis, las letanías. No, y es que ahorita, cada una. A la hora que vuelves a decir Arca de la Alianza, ya no lo dices igual que antes, no. Y luego también lo que mencionas, Madre del Buen Consejo, también es parte de las letanías. Y a mí me llamó mucho la atención, y el catecismo de nuestra iglesia habla acerca del Arca de la Alianza. Dice que pues es la llena de gracia, que es el Ave María, porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia, hija de Jerusalén. Dice, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar en el Señor, es en persona la hija de Sión, el Arca de la Alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres. Entonces, como dices tú, ya no va a ser igual, ya no tiene que ser igual cuando uno esté rezando el rosario, y que en tu mente va a estar, ¿no?, a la hora de que se digan las letanías, lo que significa, lo que representa. Pues el significado de esas palabras, ¿no? Arca de la Alianza. Descripción, las letanías yo siempre las he visto como descripciones o piropos a María. Alguien decía así, ¿no? Toda la descripción de qué es María en cada una. Y a veces decirles, o sea, las leemos, sí, ruega por nosotros, como periquitos, diría mi abuelita, sin conocer en realidad el por qué se le está dando ese nombramiento. Para otra temporada, que nos vaya desglosando la letanía. Las letanías de Juan por Juan, amigo. No, dije que no soy doctor en la materia, y ahí sí les fallo, mano, pero sí bueno, es bien interesante. Está padrísimo. Sí, muy bonito.
Vamos a nuestra siguiente sección. Nos vamos. Yo creo que ya nos faltan ¿cuántos? ¿O ya nos vamos a corte? Nos faltan varios minutitos, así Pues que entonces, ¿le empezamos con el personaje? Vamos con el personaje Vamos bíblico. con el personaje, vamos a empezar a adentrarnos poquito al personaje del día de hoy. Nada más decir la pequeña introducción para que se vayan preparando, ¿ok? El personaje del día de hoy vamos a ver, estamos en oferta, seguimos, yo sigo en oferta, 2 por 1. Sí, a Eglón y a Ehud, así se llama, disculpen. Nada más les voy a dar el significado para que se vayan preparando. Eglón, su significado se asocia con la raíz hebrea para describir a un ternero, a un novillo, a un becerro gordo. Acuérdense de esto, un becerro gordo, listo para el matadero. Ehud tiene un significado más atractivo que quiere decir amor, agradable, unido. El texto añade un dato curioso respecto a este personaje. Nos dice que era zurdo. Podemos decir, pero ¿qué tiene? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? De mí no vas a estar hablando, por favor. No estoy hablando a los zurdos ni a los gordos. Bueno, yo no. Pero el texto bíblico así lo marca y así nos lo dice que el Ehud era zurdo. Mucha gente piensa que los zurdos son medio raro, ¿no? O sea, como no es tan común tanta gente zurda. Dícense. ¿Será Extraños, cierto? Pues, defectuosos. Habilidosos ¿Son defectuosos? también. No somos defectuosos. ¿No? Ok. No somos defectuosos. Lo que pasa es que somos Diferente. poco comunes. Especiales. Somos especiales. Es como el 10%, ¿no? De Sí, zurdos respecto sí, al total. Dios hizo gente especial, zurda. Los demás son diestros. Bueno, pues este personaje por algo le da la habilidad de ser zurdo y pues yo creo que sí ya nos vamos para ahorita entrar en materia con los personajes, ¿sí? Y no se olvide, uno era un novillo gordo y el otro era zurdo. Vámonos a nuestro corte del día de hoy. Regresamos. Bienvenido de regreso, mi querido oyente, a este programa suyo que es Palabra y Vida. Y pues ya sé que habíamos empezado con personaje bíblico, nos dio una pequeña introducción Katy, pero vámonos ahora sí con la cortinilla de personaje bíblico, ¿les parece? Adelante. Parece. Bueno, pues seguimos ahora sí aquí hablando de nuestros personajes. Y los personajes que les comparto el día de hoy los encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 3, en los versos entre el 12 y el 30. Échense ahí un clavado, una leidita y ahí los van a encontrar. Pero mientras yo les platico, ¿sí? Un poquito de contexto para saber el por qué y cómo estaban estas tierras en aquel entonces. Nos dice que en aquellos días Israel no tenía rey y cada uno pues hacía lo que le parecía bien. En mi abuelita diría lo que les daba la gana, ¿verdad? El pueblo comenzó a enfriarse espiritualmente. Habían sido testigos de milagros poderosos cuando se abrió el mar, el maná en el desierto, cuando cayeron las murallas. Sin embargo, la memoria del corazón es frágil cuando no se cultiva. Así que poco a poco dejaron de buscar al Señor y levantaron altares a dioses que no podían ni oír ni hablar. La adoración se transformó en rutina vacía y la rutina en indiferencia. Y así comenzó su debilidad. Era el contexto del pueblo. Cuando el alma se aparta de su fuente, la protección se debilita. Y en Moab gobernaba Eglón, un rey ambicioso y poderoso. Y al enterarse de la decadencia espiritual de Israel, vio la oportunidad perfecta para expandir su dominio. Salió con los amonitas y los amalecitas y avanzó con su ejército y conquistó la ciudad de las palmeras, Jericó. Israel fue sometido. Durante 18 años, el pueblo vivió bajo su opresión. Cada cosecha no solo alimentaba a las familias, sino que también llenaba los almacenes del rey moabita. El tributo constante era un recordatorio de su derrota. Pero la carga más pesada no era la del grano que entregaban, sino la conciencia de que su situación tenía raíces más profundas que una derrota militar.
sino se trataba de su distanciamiento de Dios. Los años pasaron y entre resignación y vergüenza, pues ahí se la llevaron. Sin embargo, en algún momento el silencio se rompió. No fue una rebelión política ni un plan estratégico, fue un clamor. Desde los campos, las casas y los corazones cansados se elevó una súplica sincera hacia el Señor diciendo: Señor, sálvanos. Y Dios, que nunca es indiferente al arrepentimiento verdadero, los escuchó. En la tribu de Benjamín vivía Ehud, un hombre zurdo. En una cultura que exaltaba la mano derecha como símbolo de honor y fuerza, el zurdo lo hacía distinto. No parecía el candidato ideal para una misión decisiva, pero Dios no elige según los estándares humanos, sino mira el corazón dispuesto. Ehud preparó una espada de doble filo, de un codo de largo, y la escondió en su muslo derecho. Era un detalle estratégico. Los guardias revisaban el lado izquierdo esperando encontrar el arma en hombres diestros. Luego llevó el tributo al rey Eglón, como lo había hecho tantas veces. El palacio era imponente. Eglón, corpulento y acostumbrado al poder, se hallaba en una cámara de verano disfrutando de comodidad y dominio. Tras entregar el tributo, Ehud fingió retirarse, pero regresó diciéndole: Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. La palabra secreto despertó la curiosidad y el orgullo de Eglón, así que ordenó que todos salieran, quedándose a solas con el mensajero. Ehud se acercó y dijo: Tengo un mensaje de Dios para ti. Cuando el rey se levantó, quizás esperando palabras favorables, Ehud sacó la espada de la mano izquierda y la hundió en el vientre del monarca. El hombre que había oprimido a Israel durante 18 años cayó sin ejército, sin testigos, sin gloria. El poder que parecía invencible terminó en silencio. Ehud cerró las puertas y escapó. Al llegar a la región montañosa de Efraín, tomó una trompeta y convocó al pueblo. «Síganme», dijo el personaje, «porque el Señor ha entregado a sus enemigos en sus manos». Esta vez Israel respondió con fe, tomando los vados del Jordán y derrotando a los moabitas. 10,000 hombres fuertes cayeron, ninguno escapó, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. La historia no es solo un relato de guerra, sino una enseñanza espiritual muy profunda. Eglón representa todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, como el orgullo, la comodidad, decisiones pequeñas que se convierten en cadenas largas. La opresión comenzó con la infidelidad y terminó con el arrepentimiento. Dios pudo haber actuado con señales espectaculares, pero eligió a un hombre común, bueno, no era tan común porque era zurdo, con una característica poco valorada para mostrar que la liberación no depende de la perfección humana, sino de la obediencia. La espada de doble filo también apunta a una verdad mayor. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de cortar lo que nos domina. Eglón cayó en privado, pero la libertad fue pública. Así ocurre con muchas batallas espirituales. Se libran en silencio del corazón, en decisiones invisibles que transforman destinos, y 80 años de paz comenzaron con un susurro sincero. La enseñanza atraviesa los siglos. Cuando el pueblo se aparta, la opresión encuentra espacio. Cuando clama la misericordia, responde. Dios no se ha olvidado ni ha perdido poder. Sigue levantando libertadores, a veces en personas que solo deciden obedecer. La caída de Eglón es un relato claro. El pecado trae esclavitud. El arrepentimiento abre la puerta a la gracia y la obediencia conduce a la libertad. Y todo comenzó con una oración sencilla pero profunda. Señor, sálvanos. Ese es nuestros personajes del día de hoy. ¿A poco
no están interesantes, no están... O sea que al pobre de Glon se lo echaron como ternero gordo. Exactamente. Listo para el matadero. Lo dejaron en canal. Tal cual. ¿Cómo la ve con nuestro personaje? Nuestros personajes, les digo que estábamos en oferta. Sí, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Hay una frase que a mí me impactó. Dijiste, la adoración se transformó en rutina vacía y la rutina en indiferencia. Y así comenzó su debilidad. ¿Y sabes qué imagen se me viene a la mente? La cristiada. O sea, cuando el gobierno de nuestro país empezó a cerrar templos, empezó a limitar la fe, a tratar de extinguirla, de ahogarla, los cristianos salieron a las calles y dieron la vida, así, literal. Sí. Y de ahí había una adoración a ese Cristo Rey, que era el grito insignia. Y yo me pregunto si no esa adoración se ha ido transformando en una rutina vacía que nos ha llevado a la indiferencia, porque ahora veo una campaña como 40 días por la vida, donde te invitan a salir a la calle en defensa de la vida. No se juntan más de 15 personas. 15 en una ciudad de católicos. En abundancia, se supone. Al menos todavía los que vamos a misa los domingos, pues somos más de 15. No. Y eso es un llamado a nivel diocesano. Y eso es a nivel diocesano. Diocesano, y somos 15. O sea, Ni uno por parroquia. Ni uno por parroquia. Es más, ni decanato. Bueno, a lo mejor uno por decanato. A lo mejor uno por decanato. Entonces a lo mejor nuestra adoración ya estamos en esta rutina vacía que nos lleva a la indiferencia, porque cuando estamos en alabanza, nos elevamos y nos desbaratamos entre pero a la hora de tender la mano no hay despensas, no hay visitas, no hay. Es más, servidores de liturgia, no hay. Aunque yo me pregunto en este último caso, si no será que de veras no hay, o que los poquitos que hay son tan cerrados que no dejan entrar a nadie. Y entonces se nos llena la boca de ay, es que yo tengo que hacer, tengo que acolitar y tengo que leer y tengo que dar la comunión y vender presencia, recolectar y hasta vender los pastelitos afuera, porque no hay gente. Entonces yo tengo que hacerlo todo. Yo que en lugar de decir eso, da vergüenza. Hay que preocuparnos, decir, oye, porque no he podido acercar a nadie para que entre todos hagamos el trabajo. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Moisés con su suegro Jetro, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Se la pasaba a Moisés de la mañana hasta la tarde atendiendo al pueblo, y le dijo Jetro, no, pues, tú solo no puedes, tú solo no. Y empezó a repartir. Pero me impacta porque si estamos viviendo la situación que estamos viviendo, a lo mejor pudiera ser que tuviera que ver con esta frase que dijiste el día de hoy, y que nos estamos así como que muy a gusto, desparramados en nuestro sillón, y no queremos salir más allá de... pero eso sí, nos faltan los mensajitos en donde hay que orar, y hay que orar, y hay que orar, y hay que orar, desde el sillón. Porque no me hagas ir a orar al centro de la ciudad. Oye, no, ¿a quién se le ocurre semejante Y luego el centro, cosa? no, Dios nos libre. Y luego el centro,
No. Y ese es como un foco, digamos, una alerta, ¿no? Un foco rojo, porque precisamente en esos momentos es cuando entró Eglón, aprovechando ese momento de debilidad, ¿no? De que está la gente distraída o no está haciendo lo correcto, está alejada de Dios. Está indiferente. Está en su rutina, lo hace sí, pero... Está indiferente, estamos indiferentes y es donde el enemigo aprovecha. Y la otra parte que me llamó mucho la atención, que decía Katy, es que todo comenzó, ese renovar, esas fuerzas renovadas, con una sencilla oración. Todo empezó, o sea, es donde se dio la vuelta. Entonces, bueno, pues yo recordaba algunos salmos de súplica que son fuente inagotable de oración, de clamor a Dios, como el Salmo 32, que dice que te invoquen todos los fieles en el tiempo en que puede ser hallado. O sea, volvemos otra vez al tiempo. Ahorita es el momento de clamar, aun cuando sintamos esa indiferencia o nos sintamos que hemos caído. Pues es momento de clamar a Dios, y Dios nos va a escuchar y nos va a dar esa fortaleza para poder levantarnos de esa indiferencia, de esa sequedad que tenemos, y tiempo importante de penitencia en la confesión, porque durante la confesión el Señor también nos da esa fuerza. Al confesar eso que estamos haciendo mal, nos da la fuerza para decir si puedes salir de esa indiferencia, o si puedes salir de lo que estés pasando, que te aleja de mí. Yo creo que por eso es importante el estar continuamente reflexionando sobre las actitudes, las acciones que cada uno tomamos en la vida, ¿no? O sea, acabo de hacer esto, ¿es lo correcto? ¿Está bien? ¿Es lo adecuado? ¿Es lo que se espera? ¿Es lo que beneficia? O sea, ¿esto que estoy haciendo es para el bien común o es para mi propio bienestar? Y si no lo hacemos constantemente, pues es muy fácil que nos doremos la píldora nosotros mismos y digamos, ay, no, sí, yo soy de los buenitos y aquí no pasa nada. Mientras yo esté aquí, la iglesia sigue. Imagínate si me voy, se cae. Sí. Hasta soñas que vuelas. Oye, es que esa sí parte, hay. claro, no, es que si Sí yo no lo hago, hay. nadie lo va a hacer, y bien menos, como yo lo sé hacer, porque yo sé hacerlo. Y ahí caemos también en otra. No, y ¿sabes Otra dónde historia. afecta eso? Aunque yo sé eso que es otra historia, pero nomás quiero hacer este último comentario. Eso que estás diciendo sucede mucho cuando te invitas a una persona a decir, oye, vamos a ver este tema. Vamos a tener un tallercito de este tema. ¿Vienes? No puedo. Es que ese día tengo servicio. Y no, pues ¿cómo voy a dejar el servicio? O sea, caemos en eso. O sea, si no voy a ese servicio, no, cierran la parroquia, yo creo. Se acaba la parroquia. comunidad. Porque ¿cómo es posible que yo no vaya? Cuando tú te estás preparando precisamente para dar un mejor servicio. Ah, no, prefieres quedarte así como estás. No será soberbia decir, es que yo ya me las sé todas, ya no necesito ir a cursos. ¿Qué ni me a puedes talleres. enseñar tú a mí si ya tengo 40 años en la parroquia? También eso. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Oye, pero ¿qué les parece? Porque ya se nos está corriendo el tiempo. ¿Le va a se hacer nos ningún corre el comentario tiempo. ya, No ando muy bien hoy. Ah, Y ok. y sí, vámonos porque si no aquí El nos tiempo seguimos apremia. con este tema. Y ya se nos están yendo las cabras al monte. Ya, sí, hay que regresar un poquito, así que vámonos al magisterio de la iglesia. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues continuamos con la reflexión de la exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexi Te, que tiene como objetivo central pues motivarnos a prestar más atención al sufrimiento y carencia de los demás. Y también viendo cómo ama nuestro Señor Jesucristo, cómo tiene ese amor tan grande a los pobres, pues nos acerque eso, también nos motive y nos acerque más a los débiles, a los rechazados de la sociedad. Y bueno, ahorita estábamos hablando de este tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia con oración, ayuno y limosna. Y pues es una gran oportunidad para que el glosario, si recuerdan en otros sábados hablábamos de ese glosario de palabras indispensables. Entonces es un buen momento para recordar ese glosario y que sea nuestra guía
para esta penitencia en lo que se refiere, pues, por supuesto, a la limosna. Y conviene mucho recordar que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres, porque el contacto con quien no tiene poder ni grandeza, pues es un modo fundamental de encuentro con el Señor. Y recordamos también esa santa palabra que dice: cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y tengamos presente también que ningún gesto de afecto, por pequeño que éste sea, será olvidado. Especialmente el gesto dirigido a ese rostro de pobreza, a los que no poseen medios materiales, a los marginados, a los que sufren pobreza moral y espiritual, a los débiles, a los frágiles, a los sin derechos. Pero pues para ello es necesario renovar nuestras prioridades, es necesario un cambio de mentalidad. Y vale hacernos una pregunta: ¿estamos haciendo lo suficiente o hay algo más que esté en nuestras manos remediar, ¿no? Eso sería una pregunta que podemos nosotros hacernos y ver si estamos haciendo lo suficiente o necesitamos hacer ese cambio radical de mentalidad para que nos interesemos por ello. Entonces, el Papa León XIV, pues a la respuesta de esta reflexión que hagamos, pues nos marca la pauta, porque él nos dice las prioridades: falta de comida y agua, y las mujeres, que son doblemente pobres por las situaciones de maltrato y exclusión. O sea, ahí nos está marcando las prioridades. Son, digamos, estos dos aspectos a los cuales podemos dirigir nuestros esfuerzos. El Papa nos va dando toda la guía, ¿verdad? A lo que va siguiendo a nuestra reflexión, a interpelarnos a nosotros mismos. Y bueno, pues esto también nos invita, pues, a estar atentos al grito del pobre, porque el Señor, pues, escucha precisamente el grito del pobre y nos invita también a que estemos atentos a ese grito que resuena en nuestro lado, ¿verdad? Y al escuchar ese grito del pobre, pues vamos a tener dos opciones. La primera es responder al llamado con un compromiso que acorte esa brecha de desigualdad. O sea, no es nada más, como decíamos en otra ocasión, una llamada de petate como una reacción instantánea y que al ratito ya se acabó, sino implica un compromiso, una determinación de permanecer en esa ayuda, en esa atención. Y bueno, pues el otro camino será la indiferencia, así como que no escuchamos nada, pero bueno, pues es mejor ser generosos, misericordiosos y que estemos atentos a realizar todo el bien que podamos. Otra vez la indiferencia. Hay que remarcarla. Ahí vamos. Bueno, pues después de recordar esta guía de palabras indispensables, bueno, pues vamos a continuar reflexionando el segundo capítulo de la exhortación. Y este segundo capítulo, pues, nos permite profundizar sobre un tema muy especial, que es la misericordia hacia los pobres en la Biblia. Entonces vamos a ir viendo algunas citas que nos va señalando el Papa León XIV y bueno, a lo mejor vemos algunas únicamente, pero bueno, pues continuamos si no alcanzamos hoy. Continuaremos primeramente el próximo sábado, pero bueno, empezamos con una pregunta, ¿no? Así como para que se quede en la mente, en la reflexión toda esta semana, que es una pregunta que está contenida en la primera carta del apóstol San Juan, en 1 Juan 4:20. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Y nos dirá el Papa Francisco que el espíritu del mundo se vence con el espíritu de la fe. Creer que Dios está en mi hermano, creer que Dios está en mi hermana. Y nos dice, la victoria que ha vencido el mundo es nuestra fe, porque los pensamientos humanos de buen sentido, pues buenas intenciones ayudan, pero no sirven para esta lucha. Entonces, lo primero que convendría para ese cambio de mentalidad, pues es orar, pedirle al Señor que nos muestre los caminos de la solidaridad, que nos lleve por las huellas de la compasión,
para así ser capaces de vivir con alegría la fiesta del dar. Entonces, también tiene que ver con esto que decía Katia, ¿no? Es lo que hizo el cambio, o sea, lo que hizo esa renovación fue ese clamor a Dios, el orar para poder ver realmente a Dios en nuestros hermanos, para poderlos ver ahí. Y bueno, pues otra cita bíblica que nos presenta el Papa León es cuando Jesús retoma los 2 antiguos mandamientos de Deuteronomio y Levítico, que se funden en un único mandamiento. Y esto se da cuando en Marcos 12, 29-31 responde a la pregunta sobre cuál es el primero de todos los mandamientos. Y dice, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces, en el primer pasaje del Levítico, la exhortación es a honrar a los conciudadanos. En otras citas, incluso se nos invita a, por supuesto, amar al enemigo, como en Éxodo 23, 4, 5. Que dice, si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás inmediatamente. Si ves el asno del que te aborrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado, mas aún acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. Y de todo esto nos dice el Papa, se pone en manifiesto el valor esencial del respeto a la persona. Y es que cualquiera, incluso el enemigo, si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda. El amor al prójimo representa la prueba de la autenticidad del amor a Dios. Y dice el apóstol San Juan, nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Y no sé si cuánto tiempo nos queda. Pues ya no nos queda. ¿Ya no nos queda? Muy bien. Bueno, no, pues si quieren acabó el 20. Hasta ahí lo dejamos para sí lo dejamos ahí reflexionar en la mente, para que quede en la reflexión. No, es que también tú te aventaste harta otra del chamba. tamaño del... El amor al prójimo representa la prueba de la autenticidad del amor a Dios, para que no andes diciendo, es que yo vengo a servir al Señor y el hermano me vale gorro. No. Si tú quieres servir al Señor, tienes que servir al hermano. Si no sirves al hermano, no sirves a Dios. Y si no sirves a Dios, pues no sirves para nada. Viene bravo ahora, Jorge. Así. El que Y orar, no vive para orar servir, para- no sirve para vivir. Orar para poder ver en el hermano a Dios. Si no lo estamos viendo, hay Exacto. que clamar a Dios y pedirle que nos dé esa... Oye, pero ahí también Compasión. al enemigo. Si al hermano Ya no aparte- vemos, al enemigo menos. Entonces, ahí nos está diciendo al enemigo, al que, aunque esté, al que nos caiga gordo, a ese se nos va a hacer doble mérito. Bueno, pues tenemos ahora nuestra sección de avisos. Les invitamos a ser ángeles de Radio Guadalupana y también les invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestra página web www.biblico.mx, donde encontrarás material y los enlaces para nuestras páginas de YouTube y de Facebook. Ya tenemos disponibles los boletos para la catequesis sobre la última cena en tiempo de Jesús. Es algo así como que cómo se llevó a cabo esa última cena en tiempo de, de Jesús, pues sí, pues fue la última cena de Jesús. Y puedes comprar tus boletos por WhatsApp marcando al 656-167-3077. O también en la publicidad que está por ahí, seguramente en tu parroquia. Así que los invitamos a gozar de este encuentro con lo que el origen de la Pascua, ¿no? De la Pascua cristiana, porque la Pascua judía pues ya venía de atrás, y entonces ahí viene una fusión muy interesante que vale la pena vivir, y sobre todo para que pruebe usted las hierbas amargas, porque suena muy bonito cuando dice, es que comieron hierbas amargas, a ver, cómetelas tú. A ver, ahí es donde, ¿verdad? Entonces ahí puede usted experimentar todo esto. Y también los invitamos al cine
a la función a beneficio de Radio Guadalupana para ver la película de Gemma Galgani, que narra la vida de una joven mística italiana del siglo XIX, huérfana, enferma y que vive una profunda conexión con Cristo. Es este miércoles 11 de marzo a las 7 p.m. en Cinemex Galerías Tech. Adquiere tus boletos en las oficinas de Radio Guadalupana o apártalos vía WhatsApp al 656-122-9434. Y pues seguimos con los anuncios, invitándolos al simposio Corazón de Mujer, desde una perspectiva médica, psicológica, filosófica y espiritual. Este simposio se llevará a cabo el 14 de marzo en la parroquia de San Mateo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Va a haber invitados especiales, así que corra, anótelo, póngalo en su agenda. Va a estar el padre Francisco García Salinas, párroco de San Juan Apóstol Evangelista, el presbítero Aurelio Saldívar, párroco de San Mateo, y el presbítero Freud Cuellar, párroco de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Sí puede llevar un donativo en especie, que es lo que se va a pedir para mujeres privadas de la libertad. El kit puede incluir toallas sanitarias, jabón de polvo, champú, papel de baño, calcetines grises, jabón de baño neutro, desodorante neutro. Y es por parte de la pastoral penitenciaria, con el padre César Campa. Los teléfonos a los que se puede comunicar por alguna duda, inscripciones y lo que usted requiera de información es con Betina al 656-642-1188 y con Isabel al 656-314-1483. Y si se les pasó algo, estén atentos porque aquí está pasando la publicidad en Radio Guadalupe. Así es, así es. Y para despedirnos ya finalmente viene el camino del día de hoy, que le voy a pedir a Luis con el chisguete de voz que le queda, a ver si nos puede dar el camino de hoy. Era Pedro Infante el que cantaba esa vez. El chorro de voz que yo tenía no me quedó el chisguete. Pero bueno, es el camino 651. Está padrísimo. No se puede ser raíz y copa, sino siendo sabia, espíritu y cosa que va por dentro. El amigo tuyo que escribió esas palabras sabía que eras noblemente ambicioso y te enseñó el camino, la discreción, el sacrificio, ir por dentro. Para que no nos andemos por las ramas. Ahí está. ¿Ve? Exactamente. Bueno, Bueno, interior. nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Mónica, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.